Admirado por la figura de su párroco y siguiendo varios ejemplos familiares, el niño rondeño Salvador Aguilera descubrió pronto cuál era su vocación. Ingresó en el seminario de Toledo con 13 años y desde allí, ya ordenado sacerdote, labró una meteórica y bien formada carrera que hace ya más de una década le llevó al Vaticano. Hoy en el Reservado estamos de júbilo porque contamos con el único malagueño con presencia en la estructura de gobierno de la Santa Sede. Aguilera es el secretario del prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, desde donde se regula la liturgia con la que nos relacionamos con Dios. Además, se encarga de postular las causas de los futuros santos, y entre ellos se encuentra la del malagueño Gálvez Ginachero. Es un ferviente defensor de las cofradías y ha conocido 2 papas. Mucho que abordar hoy en este plató que convertimos en un confesionario para todo el mundo. Bienvenidos al Reservado. ¿Qué tal, Salvador Aguilera? Salva, ¿verdad? Eso es. Encantado de que estés en este Reservado de Canal Málaga, que hoy hemos convertido, si me lo permites, casi en un confesionario. Bueno. Estamos encantados de tenerte hoy por aquí, por fin por España, porque tenemos que decir que Salvador Aguilera, Salva, es el único sacerdote español que trabaja en la estructura de la Santa Sede, nada menos. Eso es, en el Dicasterio para el Culto Divino tengo, digamos, el privilegio de ser el único español o malagueño, ¿no?, digamos, pero luego hay otros dicasterios, por ejemplo, en el clero hay un sevillano y un cordobés, o sea que al menos Andalucía está bien representada. Eso está bien, que Andalucía tenga voz en el Vaticano. Así es. Bueno, y Salva, ¿qué es el Dicasterio para el Culto Divino? El nombre que recibe es Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Por tanto, por un lado, lo que quiere es promulgar leyes que ayuden a vivir más profundamente la liturgia en ese deseo del Concilio Vaticano II, ¿no?, de una, digamos, atenta y devota participación en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía. Y luego, por otro lado, el tema de la disciplina, esas normas que ayudan a vivir, también que ayuden un poco a disciplinar y que la liturgia está, digamos, para dar culto a Dios. Entonces, el ser humano tiene que adaptarse a esa normativa. Digamos que estamos prácticamente ante lo que en un gobierno normal sería un ministerio. Eso es. Y tú eres el secretario del ministro. Eso es. A veces, para que me entiendan, simplemente uso esta metáfora que tú has digo para que nuestros espectadores se hagan cargo que no estamos todos muy al día de lo que puede ser la estructura de la Santa Sede, que promulga esas normas, por ejemplo, por ir a lo concreto, para vivir esa religiosidad. ¿Cuál ha sido la última norma que ha emanado de ese dicasterio? Bueno, recientemente una cosa práctica ha sido durante el periodo del COVID, pues normas para vivir la Semana Santa adaptada al tríodo pascual a la pandemia que habíamos tenido. Pero bueno, normalmente lo que más gusta, sobre todo al mundo eclesiástico cofrade, es que el dicasterio es el que emana los decretos para las coronaciones pontificias o las basílicas menores. Eso es un tema que siempre es interesante. O incluso los patronos. Siempre tengo que decir como curiosidad que patrono no puede ser ninguna de las personas divinas. A veces se usa la expresión del Cristo de mi pueblo, que es el patrono, y cuando uno recuerda esas normas de Patronis Constituendi de 1973, dice que las personas divinas son la fuente o a quien se da la alabanza, pero no pueden ser la finalidad, o sea, no pueden ser patronos, son la finalidad de la alabanza. Entonces María, los santos, los ángeles pueden ser patronos, por poner un ejemplo. Salva, ¿cuánto tiempo llevas en Roma? Pues llegué en 2012, en febrero. Durante un año proseguí mis estudios en el Instituto Oriental y en octubre de 2013 empecé a trabajar en el dicasterio. Por tanto, 12 en Roma,
11 en la Santa Sede. ¿Qué balance haces de tu vida allí? Bueno, pues es un balance de acción de gracias a Dios, porque he vivido cosas que serían inimaginables para mí hace unos años, y luego un privilegio trabajar con personas de tanta altura, tanto humana como espiritual, ¿no? Con el cardenal Antonio Cañizares, que fue el primero que me llamó al dicasterio, que luego ha sido arzobispo emérito de Valencia, hace poco tiempo que el Papa recibió su dimisión. Luego el cardenal Robert Sará, con el cual he trabajado 6 años, un hombre muy espiritual, natural de Guinea-Conakry. Los oyentes seguro que les suena por sus libros Dios o nada, la fuerza del silencio. Y en tercer lugar ahora, recientemente, con el cardenal Roche, Arthur Roche. Él es inglés y ha sido en el dicasterio el arzobispo secretario, por tanto ya estaba dentro del dicasterio, ya nos conocíamos y bueno, pues una vivencia. Y de todos, de cada uno de ellos, hay algo que aprender en el modo de, digamos, cuando comentan las temáticas, su punto de vista, no sé, para mí es un enriquecimiento muy grande. Yo creo que es muy interesante, y le interesará mucho a quien nos esté viendo, hablar de cómo un chaval de Ronda, porque tú eres rondeño y orgulloso rondeño, ¿no? Así es. Cómo un chaval de Ronda pues siente la llamada. Me gustaría que ahora nos comentaras, nos contaras cómo sientes la llamada de la religiosidad. Pues termina en Roma, termina trabajando en un ministerio del Papa. ¿Cómo recuerdas la niñez en tu pueblo primero? En tu ciudad, perdón, no se me vayan a enfadar los rondeños. Yo siempre digo que mi vocación surgió porque tuve un buen párroco. Entonces iba a la parroquia de San Cristóbal con 7 años, me gustaba mucho ayudar en la misa como monaguillo y el ejemplo de este sacerdote entregado pues me hizo pensar, yo quiero ser como él. Y me llevó eso a entrar en el seminario con 13 años, en el seminario de Toledo. Cuando se dice en casa, quiero ser como nuestro párroco, ¿qué respuesta se recibe? La ventaja era que mi abuelo había vivido en Ronda la vocación cristiana muy profundamente gracias al ejemplo de vida de un sacerdote natural de Coín, pero que luego estuvo en Ronda del año 50 hasta el 89, don Antonio Gamboa. Él procuró mucho que los cristianos fueran militantes, que vivieran su vocación con la oración, pero también viviendo las virtudes en medio de la sociedad, ¿no? Y no extrañó por eso, ¿no? Incluso era un honor para la familia el tener un nieto o un hijo sacerdote. Ya había un antecedente en mi familia de un hermano de mi abuelo que era sacristán en Ronda. Entonces, bueno, digamos Incomprensión no hubo, ¿no? No, para nada. Y entonces ingresas en el seminario de Toledo. Así es, 1995 comencé 8º de EGB en Toledo. Y allí pasas unos años largos formándote y formándote mucho. Así es. Fíjate que ya en el año 2000, cuando empecé los estudios del Seminario Mayor, ya tenía 18 años y hice los 2 años de filosofía, 4 de teología y en 2007 fue el cardenal Cañizares, que luego en Roma fue el que me llamó a trabajar con él, el que me destinó a Seseña, donde estuve 2 años como vicario parroquial, y luego el nuevo arzobispo, Braulio Rodríguez Plaza, me envió a Casarrubios del Monte, a una pequeña urbanización, Calipo Fado se llamaba, como párroco 2 años y medio. Y desde allí, desde estos 2 destinos, me trasladaba a Madrid para los estudios. Porque cuenta el número de carreras que tienes, el número de idiomas que dominas. Yo no me atrevería a decirlos porque seguro que me dejaría alguno atrás, pero es apabullante la formación de Salvador Aguilera. Bueno, al final lo que interesa en la formación es saber entender a la gente, ¿no? Me decía uno que si uno sabe tanto pero luego no sabe entender a la gente o estar a la altura de ellos, no sirve para nada, ¿no? Pero siempre lo que me ha movido al estudio ha sido, yo como sacerdote no puedo dar cualquier cosa a los demás. Es decir, tengo que profundizar en los misterios de Dios para luego contarlo a la gente. Y sobre todo me he dado cuenta en mi experiencia sacerdotal estos 17 años que cuando uno celebra bien y con devoción, dice más que la homilía. Porque si tú dices que la Eucaristía es importante, pero luego celebras con prisa, o dices que aquí Cristo está presente, pero no lo tocas con devoción, no lo miras, sabiendo que en el pan y en el vino están su cuerpo y su sangre, los fieles se dan cuenta, porque los fieles tienen un olfato muy, digamos, que saben si el sacerdote vive lo que está contando.
Digamos que te ha preparado para oficiar y que te da un nivel, una categoría pues superior. ¿Echas de menos el contacto con lo que digamos sería una parroquia, ser un sacerdote de barrio, de pueblo? En Roma la vida entiendo que tiene que ser muy distinta. Bueno, a diario yo el trabajo que tengo en el dicasterio es al servicio de la gente, porque cuando llegan las peticiones de los obispos son para el pueblo de Dios, o sea que lo entiendo también como una labor pastoral. Pero no obstante, yo los domingos llevo años yendo a una parroquia en la ciudad de Ostia, que es el puerto de Roma, y tengo la misa de 12, entonces el contacto con la gente no lo pierdo. Y nunca falto aquí, sea en Málaga como en Ronda, a la cita con diversas cofradías. Hace años que en Navidad tengo una conferencia formativa tanto en Ronda como en Málaga, aquí en Málaga organizada por la agrupación, primero con Pablo Atencia, ahora con José Carlos Garín, pero recuerdo hace años con Paloma Saborido el Congreso de Cofradías. Yo pienso que hay que revalorizar el tema de las cofradías porque es un lugar privilegiado de evangelización. ¿Has estado en España en plena Semana Santa? ¿Cómo lo has vivido? Pues mira, llevo 10 años yendo a un convento de clausura en Sevilla, son las Carmelitas, están detrás del Gran Poder, o sea que imagínate que tengo de vecino al Señor de Sevilla. Y bueno, este año con la lluvia, la gente evidentemente decía que era una bendición la lluvia, pero yo pienso que también ha sido una bendición para que la gente viva una Semana Santa más interior. No hay que olvidar que los pasos o tronos que salen a la calle son para exteriorizar lo que se vive interiormente y creo que todavía falta una formación en las cofradías para que vivan el triduo pascual y luego lo prolonguen en la calle, porque si uno se queda solamente en el evento de la procesión le está faltando algo que es la vida espiritual, ¿no? Es verdad que es bello, que es bonito, que puede tocar los sentimientos, pero en el fondo lo que cuenta es que toque el alma y eso solamente sucede en los sacramentos. Y falta formación, dices, en las cofradías para ello. Sí, es decir, una formación más profunda. Los cofrades están formados. Yo que conozco la realidad de España y otros países, sea Europa o fuera de Europa, los jóvenes andaluces ya tienen una formación. No necesitas contarles, por ejemplo, la vida de Cristo, su pasión, porque ya la reconocen. Lo que llamamos pasos o tronos son trozos de la Escritura hechos arte, ¿no? Lo único que, por ejemplo, yo he insistido a algunas hermandades que fomenten la confirmación de los miembros de la hermandad o que celebren su matrimonio. Hay algunos a los que he animado, oye, si hace falta vengo de Roma a casarte. Pues sí, o sea, como que nadie les ha ofrecido o les ha empujado a celebrar el matrimonio. No es por otra cosa, no es porque no quieran, porque no puedan, sino simplemente porque no ha habido uno que les dé el empujón, ¿no? Entonces creo que los sacerdotes, lo primero, estar con ellos. Segundo, un diálogo no impositivo, sino propositivo, es decir, Dios te quiere, Dios te ama, pero quieres que seas mejor persona, mejor cristiano. Tú si te has hecho cofrade es para comprometerte más y la cofradía nace en y por la Iglesia. Por eso no se puede desvincular la vida parroquial de la vida cofrade. ¿Crees que la eclosión que hay con la Semana Santa, con las cofradías, que sin duda existe, está en parte alejada de lo que debe ser su raíz? Yo pienso que no. En algunas ocasiones creo que hay que reconducir. Pienso que si el conciliario está, aquí hay en Málaga una buena delegación de cofradías, Salvador Guerrero lo conozco bien porque ha estado muchos años en Ronda, y hay un buen espíritu de cooperación y de amor por las cofradías. Evidentemente no puede ser que el delegado sea contra las cofradías. Salvador en Ronda tenía un montón de cofradías en Santa María la Mayor. Pero pienso que hay que hacer una profundización. Incluso pienso que cuando tú y yo éramos niños no era necesaria la evangelización profunda que había porque nuestras familias eran más cristianas, conocían más las cosas de Dios. Hoy en día te sorprendes que vienen jóvenes, incluso mayores de edad, a los que no se le ha dado un primer anuncio, ¿no? Entonces, pero los jóvenes tienen sed de Dios. Yo me he dado cuenta hace un año una conferencia para la Hermandad de Humildad y Paciencia a raíz de la bendición de la imagen que realizó el escultor Ruiz Montes,
que expliqué los 4 cánticos del siervo de Isaías viendo la imagen, contemplándola. Y era una cosa tan simple como leer el profeta Isaías y decir, esto fue siglos antes y te está describiendo a Cristo. El siervo sufriente, aquel al que traspasaron, que dice también los salmos de David, es el que ha plasmado el escultor Ruiz Montes aquí en esta imagen. Y al terminar me dice un chico, padre, yo no sabía que era importante el Antiguo Testamento para nosotros, pensaba que solo era el Nuevo. Y al día siguiente, en la Eucaristía, me dice un chico, ayer, ¿sabe lo que hice? Me fui a casa y me puse La Pasión de Mel Gibson para ver la película a la luz de lo que usted había explicado en la conferencia. En cualquier caso, sí hay un avance, entiendo, en la estructura de la Iglesia, que muchas veces se ha mostrado no tan ferviente defensora de esa religiosidad popular que tanto frecuentamos, sobre todo aquí en el sur, a la que las procesiones, las estaciones de penitencia, las cofradías, casi le parecían algo más folclórico que evangelizador, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que ha sido una época donde ha habido una crisis, y eso se ha visto incluso en las obras de arte o las construcciones de iglesias de los años 70-80. Pienso que no es solo la iglesia, sino la sociedad, ¿no? Donde se veía que todo lo que fuera más de lo esencial en el hecho de ver edificios donde no había nada, lo que estaban en el fondo mostrando es el vacío del ser humano, ¿no? Y esa crisis yo creo que ha pasado. En algunas cofradías ha servido de purificación, pero yo creo que hoy en día, incluso que eso ha pasado te lo demuestra que muchas vocaciones sacerdotales hemos salido de las cofradías. Si tú haces una encuesta en Málaga, Sevilla, Córdoba, muchos jóvenes sacerdotes son cofrades. Eso explica también que vayan a ocurrir cosas tan importantes como la que pasará el año que viene en tu ciudad de residencia, en Roma, donde procesionarán nada menos que el Cachorro de Sevilla y la Esperanza de Málaga. Menudo hito. Así es. Yo que estoy allí escucho cosas, pero como hay cosas que no sé si se pueden decir o no, pero me alegraré muchísimo de poder... Tú aquí puedes, no es reservado, que es nuestro confesionario, y puedes contar lo que quieras. Aquí que no nos oye nadie. Pero sí es muy bonito el que puedan hacer su jubileo los cofrades y hermandades de todo el mundo y ver la riqueza en otros lugares. A mí lo que me llevó a estudiar las liturgias orientales, primero era ver el nexo con el rito mozárabe, pero en segundo lugar ver cómo nadie puede agotar el misterio de Dios, porque Dios es inabarcable. Entonces la Semana Santa de Málaga es un modo de ver el misterio de Dios, la Semana Santa de Zamora es otro modo de verlo, la de Murcia o la de Sevilla, pero luego te puedes ir a Trapani o a Filipinas y ver cómo otros cristianos manifiestan su amor a Dios o el modo de ver la pasión y muerte del Señor. Pero qué maravilla que en la Santa Sede, para celebrar ese jubileo, en lo que es la materia de las cofradías, pues se haya elegido Andalucía para demostrar cómo se vive esa religión. Yo pienso que para el jubileo habrá también otros lugares, ¿no? Pero evidentemente a nosotros nos gusta que vaya lo nuestro, ¿no? Evidentemente pienso que se hará una celebración, aparte de lo que haya oficialmente por parte del Dicasterio para la nueva evangelización, habrá algo para nosotros, porque incluso pienso que irán los obispos, al menos los del sur, ¿no? Que son aquellos que tienen esta joya de la religiosidad popular, ¿no? Pero sí, ya hay gente que me dice, oye, alojamiento, mira, es que los que conozco ya los he dado y ya están llenos, entonces no sé. Pues esa es una llamada importante, hay que empezar a reservar para ir a Roma el año que viene. Y ya queda un año y ahí, pero... ¿Qué crees que dirá el Papa cuando vea procesionar un trono por las calles de Roma? Tú que lo conoces. Eso es, el Papa, fíjate que llama la atención cuando ve una imagen de la Virgen o del Señor. Basta recordar durante la pandemia esa oración en la plaza vacía de San Pedro, con esa llovizna que caía, con ese Cristo de San Marcello al Corso. El Papa llega, ora ante él, inclina la cabeza, luego lo mira y luego toca con su mano y deposita un beso en Cristo, ¿no? El Papa tiene muchos pequeños detalles de esto. A veces se ve que no quiere hablar tanto por la palabra, sino por el gesto que hace, ¿no? Y claro, será impresionante ver al sucesor de Pedro ante
las imágenes de nuestra Semana Santa. Francisco está siendo un papa muy de gestos, ¿verdad? Así es. Basta recordar, no sé, es que ha tenido tantos gestos que no se hará... Pero para mí el más llamativo es ese, el de la Plaza de San Pedro, porque además yo estaba en casa viéndolo por televisión, pero con la ventana abierta. Cuando pasa la ambulancia, que la escuchasteis por la tele, yo la oía por la ventana. Entonces, es que estoy aquí al lado, ¿no? Me siento privilegiado. Recientemente con mi familia, cuando he defendido la tesis doctoral, hemos estado con él, ¿no? Y poder decirle, Santo Padre, son mis padres. Papa Francisco, mi madre Francisca, con su respectiva risa. Y el poder estar con él, pues recibir su bendición, para mi familia era un gran regalo, ¿no? ¿Y cómo es tratar con un Santo Padre? Tú has conocido también a Benedicto. Así es. Ahora Francisco. Cuéntanos, en el toque corto, en la intimidad, ¿de qué se habla con un papa? Benedicto fui a llevarle en la primera ocasión que lo vi, que era justo el día de mi cumpleaños, en 2015, una edición facsímil de la Perpetua Virginidad escrita por San Ildefonso de Toledo. Se había hecho en Toledo con motivo del 25 aniversario del episcopado de Monseñor Braulio Rodríguez Plaza. Y cuando vio el libro se notaba que era un estudioso porque parecía que acariciaba el libro, ¿no? La edición de piel con su escudo en oro. Y luego empezó a preguntarme, Toledo, ¿usted conoce el rito mozárabe? Sí. ¿Se celebra todavía? Sí, Santo Padre. ¿Y cuáles son las características del rito mozárabe? Claro, eso es un examen delante del Papa Benedicto. No puedes pensar ni prepararte. Pues mire, 3 curiosidades, yo pensando en un teólogo dogmático como él. La primera es que se recita el credo todos los días con la fórmula de Constantinopla II, diciendo en griego homoousion to patri, es decir, de la misma sustancia, naturaleza del Padre. Lo segundo, que se fracciona el cuerpo de Cristo en 9 trozos, evocando los misterios de la vida de Cristo. Lo tercero, que se fracciona, que se reza el Padre Nuestro, el sacerdote pronuncia cada una de las frases y los fieles contestan amén, asintiendo a cada una de ellas. Ah, muy bien, muy bien. Yo ya un poco limpiándome el sudor, ¿no? He pasado por esta, ¿no? Y otra de tus atribuciones, Salvador, es la de ser postulador de santos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues en los años que he estado en Roma he buscado el formarme no solo en el plano litúrgico, sino que realicé, por ejemplo, el curso de arqueología cristiana y otro curso fue el de causas de santos, por si podía ayudar viendo la necesidad que había de postuladores, es decir, de aquellos que presentan la documentación que se ha recogido en las diócesis, pues hice el curso. La primera causa que me dieron era de Colombia, el arzobispo Ismael Perdomo, fue arzobispo de Bogotá. La segunda causa, pues vinieron las Hermanas de la Cruz, que me conocen, pues en Ronda hay hermanas, ¿no?, desde niño, y me pidieron si podía llevar la causa del cofundador de ellas, que, es decir, junto a Santa Ángela fundó las Hermanas de la Cruz. Y en tercer lugar, pues siendo de la provincia de Málaga, pues cuando terminó la fase diocesana del doctor Gálvez Ginachero, pues don Jesús Catalá, el obispo de esta diócesis, me dijo que si podía llevar la causa en fase romana de Gálvez Ginachero, que la había llevado aquí en fase diocesana Francisco García Villalobos, o sea que... En la que ahora estás inmerso y podemos tener un santo malagueño en ciernes dentro de muy poquito. Eso es, ahora mismo estamos en la parte de estudios de los historiadores. Tengo que pensar porque las palabras como son en italiano a veces traducirlas me cuesta. Entonces está la consulta de los historiadores. Cuando ellos vean que se ha estudiado bien a Gálvez, el contexto, que se ha consultado todos los archivos que se debe, la verdad que más que un tribunal es una ayuda, porque lo que quieren es perfeccionar, ¿no?, el trabajo hecho. Una vez pasada esta consulta, iremos a los teólogos, que ellos dirán si Gálvez vivió fe, esperanza y caridad en grado heroico, tras lo cual el Papa dirá es venerable. Y bueno, ya sería un primer paso y creo que a la familia Gálvez le agradaría, aunque la beatificación cueste un poco más, porque hasta que no haya un milagro, es decir, algo que no tenga explicación humana, pues no será declarado beato. Pero vamos avanzando y bueno, llegará el día en el que podamos colgar
al doctor Gálvez y destapar durante la beatificación la imagen de este santo médico malagueño que ha dejado huella en muchísima gente. Sin duda. Que comentabas antes que Málaga tiene un censo de santos muy elevado. Eso es aparte de San Patricio, ¿no? De los santos romanos patronos de Málaga, Ciriaco y Paula, pero luego Málaga tiene el privilegio de haber tenido al beato Marcelo Spínola, es decir, un santo obispo de aquí, luego arzobispo de Sevilla, cardenal, el arzobispo Mendigo lo llamaban. Con Ronda tuvo bastante relación, fundó allí las Esclavas del Divino Corazón, y luego San Manuel González, un santo obispo. Luego tenemos también en proceso a Herrera Oria. O sea, creo que es una ciudad y una diócesis privilegiada. Aparte cuenta con los mártires, ¿no? Como Enrique Vidaurreta o Juan Duarte, cuya hermana falleció en Ronda en el Carmelo del Corazón Eucarístico de Jesús, que celebra el centenario este año, ¿no? Así que bueno, no sé, esto es un acicate a que vivamos la santidad, ¿no? Porque te iba a preguntar, ¿hoy en día hay santos? ¿O es complicado encontrarlos? Hoy en día hay santos, hay gente muy buena, el mal suena más que el bien, pero hay gente muy entregada que no hace ruido. ¿Pero por qué suena más el mal que el bien? Quizá porque tenemos amplificadores más grandes, no porque exista en mayor cantidad. Sí, yo creo que es la publicidad. Pregunto. Yo pienso, ¿quién hace publicidad de la hermana de la cruz que va por las noches a cuidar a un anciano y lavarlo y limpiarle la casa? Eso no interesa. Entonces, la caridad no hace ruido, pero la caridad trabaja. Y hay santos, en expresión del Papa Francisco, de la puerta al lado. Personas de los pueblos entregados a su familia, a la parroquia, a los necesitados, sin necesidad de ser sacerdote o religiosa. A veces se piensa que la santidad va vestida de hábito, cuando el laico está llamado a la santidad y a veces lo vive con menos impedimentos. Así que... ¿Y falta espiritualidad hoy en día? Yo creo que falta mucho, empezando por los sacerdotes. Si no hay vida espiritual, uno luego no puede dar nada, porque, digamos, podía ser la energía, ¿no? Entonces, a veces ponemos las fuerzas en un plan pastoral o en un plan parroquial, cuando, decía San Manuel González, la fuerza empieza en el sagrario, llevando a la gente a orar, pero que vean orando al sacerdote. ¿Cómo se va a confesar la gente si no ven que el sacerdote se confiesa o no ven que el sacerdote se sienta a confesar? A veces me dicen los laicos que es duro tener que ir a la sacristía y molestar al sacerdote diciendo me quiero confesar, ¿no? Pero cuando uno entiende la confesión como sacramento de misericordia, encuentro con Dios, el confesionario se convierte en un lugar de acogida con los brazos abiertos, ¿no? Pienso que hay una asignatura pendiente de elevar el nivel espiritual. Pues con esta reflexión nos vemos obligados a despedirnos porque se nos acaba el tiempo, Salva, aunque seguiríamos hablando contigo, que es un placer, desde luego. Muchísimas gracias por haber venido hoy aquí. Nos lo hemos pasado muy bien. Espero que tú hayas estado también cómodo en esta entrevista. Muchas gracias y cuando necesitéis algo en Roma, allí pues tenéis... dalo por hecho. Al menos un guía espiritual y material. Lo tomaremos en cuenta y seguro que nos vemos por allí. Muchísimas gracias. A vosotros.